Hoy nos metemos a fondo en un mundo que a muchos nos toca de cerca, la fisioterapia. Ujú. Pero vamos a ir un poco más allá de la imagen típica del masaje o el ejercicio. Sí, Hoy hablamos del fisio como detective, de esa idea de que antes de tratar hay que investigar. totalmente. Y para guiarlos tenemos unos extractos de un libro que es toda una referencia, Diagnóstico diferencial en fisioterapia. Un texto fundamental, sí. Porque plantea justo eso, que el trabajo del fisio no es solo aliviar un síntoma, Claro. es entender de dónde viene. Es un proceso de deducción a veces. Vamos, muy complejo. Exacto, y esa es la misión de este análisis. Queremos meternos en la cabeza de uno de estos profesionales, Ajá. entender cómo hilan fino, cómo conectan esas pistas que un paciente da casi sin darse cuenta y, sobre todo, cómo aprenden a detectar esas banderas rojas. Esas que te dicen, cuidado. Eso, las que dicen, cuidado que esto no es un simple dolor de espalda. Es que ese es el punto clave. Eso redefine la profesión por completo. ¿En qué sentido? Convierte al fisioterapeuta en una pieza crucial del sistema sanitario, una primera línea de defensa capaz de identificar problemas que se escapan de lo puramente muscular o articular. Es una responsabilidad enorme. Gigantesca. Pues vamos a por ello. El libro arranca con una pregunta que tiene miga, es casi una provocación. Dice, ¿pueden o deben los fisioterapeutas hacer diagnósticos? El gran debate. Parece que esto pisa terreno pantanoso, ¿no? Como una guerra de competencias profesionales. Totalmente. Es el debate de los dominios profesionales. De hecho, el autor menciona que para evitar conflictos muchas veces se usan eufemismos. ¿Cómo cuáles? Pues diagnóstico funcional o diagnóstico de fisioterapia. Para no decir la palabra diagnóstico a secas. Eso es. Pero la postura del libro es muy clara. Es imposible, e incluso éticamente cuestionable, tratar a alguien sin tener una hipótesis diagnóstica sólida. O sea que no puedes tratar a ciegas, tienes que saber a qué le estás apuntando. Justo. La idea que defiende es que diagnosticar no es un acto exclusivo de los médicos. Ah, Es una competencia compartida y necesaria en cualquier profesional sanitario. Ojo, no se trata de diagnosticar un cáncer, claro, no es eso. pero sí de identificar un patrón de síntomas que no encaja con un problema mecánico y saber derivar. A tiempo. Y para eso hace falta una confianza brutal en su criterio, imagino. Y hay datos que lo avalan. El libro cita un estudio británico que es muy interesante. Cuenta. Compararon a un grupo de fisioterapeutas ortopédicos con formación avanzada con un grupo de cirujanos ortopédicos. Vale. Los pusieron a tratar a pacientes en una policlínica, gente que en principio no parecía necesitar cirugía. ¿Y qué pasó? La conclusión fue que los fisioterapeutas fueron igual de eficaces que los cirujanos. Ostras. Que, insisto, no va de decir que un fisio es un cirujano, ni mucho menos. No, se entiende el punto. Pero lo que demuestra es que, en su ámbito, tienen una capacidad de diagnóstico y de manejo del paciente Vale, de primerísimo nivel. vale. Aceptamos el rol de detective. Entonces, como en toda novela negra, lo primero es el interrogatorio, La exploración subjetiva, como la llaman, que según el libro va mucho más allá del ¿y a usted qué le duele? muchísimo más. Es casi un perfilado. La edad, el sexo, la profesión, son las primeras piezas del puzzle. Claro, El libro insiste en que estas variables acotan el campo de sospecha de una manera increíble. es una cuestión de probabilidades, ¿no? Totalmente. Como en medicina en general. Se juega con lo que es más probable, pero la clave es la pericia para no quedarte solo con la estadística. Exacto. Y los ejemplos que da son muy gráficos. Un hombre de 60 años que llega con un dolor lumbar bajo, vago, que no cambia con las posturas. No es lo mismo que un chico de 30. Para nada. La probabilidad de que esté relacionado con la próstata es mucho mayor. O una mujer posmenopáusica con dolor en la columna dorsal. Hay que pensar en osteoporosis. Siempre. El riesgo de una posible fractura por aplastamiento está ahí. Entiendo. O sea que el contexto es el 50% del diagnóstico. A veces más. Fíjate en algo muy actual que menciona el libro. Los niños, ¿Qué pasa con los niños? que cada vez compiten a niveles más altos y en edades más tempranas. Y esto está provocando que veamos en ellos lesiones que antes eran típicas de adultos. Vaya. Ya no se puede dar por hecho que un dolor en un niño es un simple dolor de crecimiento. Hay que indagar mucho más. Y llegamos al gran protagonista de casi todas las consultas, el dolor. Es el motivo por el que la gente pide ayuda. Y aunque es súper subjetivo, el libro lo describe como una mina de oro de información. Es la pista principal, sin duda. Aprender a interpretar cómo un paciente describe su dolor es un arte. A ver, Por ejemplo, el libro distingue entre el dolor somático, que es el que casi todos conocemos, ¿cuál es ese?
El sordo, localizado, que puedes señalar con el dedo. El típico dolor de un músculo o una articulación. Vale, el de me duele aquí. Ese. Luego está el dolor radicular. Ese es muy distinto. ¿Cómo lo describen? Pues con palabras como eléctrico, lancinante, como una bala. Es agudo, va y viene, y sigue un trayecto muy definido. ¿Nervio pinzado? Grita nervio pinzado. Pero luego está la joya de la corona del despiste, el que puede volver loco a cualquiera. El dolor referido. Aquí es donde la cosa se pone fascinante. Totalmente. El dolor referido es cuando el problema está en un órgano interno, Sí, pero el dolor se manifiesta en una zona muscular o articular que aparentemente no tiene nada que ver. espera un momento. ¿Me estás diciendo que un paciente puede llegar con un dolor de hombro de libro, Mm, de esos que parecen una tendinitis de manual, y el verdadero culpable podría ser, no sé, el hígado? Exactamente eso. El libro lo explica de maravilla. ¿Cómo es posible? El hígado y la vesícula biliar, por ejemplo, comparten inervación con ciertas estructuras del hombro derecho a través del nervio frénico. Vale. Entonces, una inflamación o un problema en esos órganos puede irritar el diafragma, y el cerebro lo interpreta como un dolor en el hombro. Es que eso lo cambia todo. El detective aquí no puede mirar solo donde apunta la víctima, por así decirlo. No, Tiene que sospechar de toda la casa. por completo. Y hay más ejemplos que parecen de ciencia ficción. A ver. Un problema en los riñones puede dar dolor que rodea el tronco y baja hasta la ingle o el testículo. Madre mía. O el intestino grueso puede ser la causa de un dolor sordo y persistente en el sacro. Jolín. Por eso, cuando el dolor de un paciente es difuso, no se alivia ni empeora con el movimiento y no hay una causa clara, El buen detective empieza a pensar en los vecinos. cuerpo directamente. Por supuesto. Mirar, tocar, mover. ¿Cómo se pasa de la sospecha a la evidencia? Efectivamente. Después de la escucha viene la observación. Y el cuerpo da pistas visuales que son como confesiones silenciosas. Pistas que para el resto de los mortales pasarían desapercibidas, imagino. Algunas sí, y otras son verdaderas banderas rojas que parpadean en neón. Ajá. El libro dedica un apartado a un signo clínico muy llamativo: el síndrome de Horner. Síndrome de Horner. Es un cuadro que se produce por un problema en el sistema nervioso simpático de un lado de la cara. Un momento. ¿Un problema en el sistema nervioso que se ve en la cara puede ser una pista para un fisioterapeuta? Crucial. Eso suena a capítulo de House. Es una de esas conexiones que parecen casi magia si no entiendes la anatomía que hay detrás. Totalmente. Y es vital reconocerlo. El síndrome tiene una tríada de síntomas muy clara. ¿Cuál es? Ptosis, que es una caída ligera del párpado superior. ¿Vale? Miosis, que es que la pupila de ese ojo está más pequeña, más contraída. ¿Y la tercera? Y anhidrosis, que es la falta de sudor en ese lado de la cara. Suena sutil. No es algo que te llame la atención si no lo buscas, ¿no? No, tienes que buscarlo. ¿Y por qué es tan importante? Porque las causas pueden ser gravísimas. Un síndrome de Horner puede estar provocado por un tumor de Pancoast. ¿Qué es eso? Un tipo de cáncer que crece en la parte más alta del pulmón y que puede invadir los nervios que van hacia el brazo y la cara. ¡Qué barbaridad! O puede ser un signo de una disección de la arteria carótida, que es una urgencia médica absoluta. O sea que... El libro es tajante. Un paciente con un Horner de aparición reciente debe ser derivado urgentemente hasta que se demuestre lo contrario. ¡Qué vértigo! Es una responsabilidad tremenda. Y bajando a algo más común, ¿qué pasa con la forma de andar? Ah, la marcha. Siempre se dice que se puede saber mucho de alguien por cómo camina. La marcha es un libro abierto. Por ejemplo, el texto describe la marcha de Trendelenburg. ¿Y en qué consiste? A simple vista, es una cojera en la que la persona parece que se va de lado. Si te fijas en los hombros, al apoyar el peso sobre la pierna afectada, el hombro de ese lado cae. ¿Y eso qué indica? Es un signo clarísimo de debilidad en los músculos abductores de la cadera, los que estabilizan la pelvis. O la tortícolis, el clásico «se me ha quedado el cuello pillado». Justo. Y aquí la edad vuelve a ser clave. Otra vez. Siempre. Dos personas pueden entrar por la puerta con el cuello torcido exactamente igual, pero las alarmas del fisio deberían sonar de forma muy distinta. A ver, explícame. En un adolescente, lo más probable es que sea un problema mecánico, un bloqueo articular. Vale. Pero en un niño pequeño, una tortícolis que aparece de repente puede deberse a una infección de garganta, o en casos raros incluso a un tumor en la zona cervical. La urgencia es otra. Radicalmente diferente. Bien. Ya hemos escuchado y observado, hemos recopilado las pistas circunstanciales, ahora toca la parte de CSI. La exploración física.
Aquí el libro habla de un pionero, el doctor James Cyriax, y su método de tensión selectiva. Cyriax fue un genio. Su lógica era brillante por lo simple que era. ¿Cuál era? Dijo, si quiero saber qué tejido está dañado, tengo que encontrar una manera de estresarlo de forma aislada. Tiene sentido. Y para valorar los músculos y tendones, lo que él llamaba tejidos contráctiles, ideó la prueba de contracción isométrica. Que si no me equivoco, es pedirle al paciente que apriete el músculo con todas sus fuerzas, pero sin que se mueva la articulación. Precisamente. El fisio le hace resistencia. Y con eso, Pones en tensión máxima el músculo y su tendón, pero minimizas el estrés en los ligamentos o la cápsula. Es una forma muy elegante de aislar al sospechoso. qué bueno. Y lo mejor es el sistema de interpretación que creó, basado en 4 posibles resultados. A ver, vamos a desglosarlos, pero poco a poco. ¿Cuál sería el primer escenario, el ideal? El primer resultado es fuerte y sin dolor. Le pides al paciente que haga fuerza, la hace sin problemas y no le duele nada. Caso cerrado. Caso cerrado. El músculo y el tendón están sanos. Fácil. Vamos con el segundo. Fuerte y con dolor. El paciente puede resistir tu fuerza, pero al hacerlo aparece el dolor. Vale, eso tiene sentido. Es como cuando tienes una tendinitis o un pequeño desgarro. Justo. Puedes moverlo, pero te duele. Es la señal clásica de algo está irritado, pero no está roto del todo. Exactamente. Indica una lesión menor, un desgarro de grado 1 o una tendinopatía. La estructura está intacta, pero inflamada o dañada. Ok. Ahora, el tercer escenario. Débil y sin dolor. Débil y sin dolor. Eso es más raro. Si está débil, debería doler, ¿no? Es contraintuitivo, pero tiene su lógica. Piensa en un desgarro completo, de grado 3. Roto del todo. El músculo está partido en 2. Cuando intentas contraerlo, no hay transmisión de fuerza, por lo que es débil. Y como no se genera tensión en las fibras rotas, no duele. Ah, claro. La otra posibilidad, más preocupante, es un problema neurológico. El nervio que va a ese músculo no funciona, así que no hay fuerza, pero el músculo en sí está sano, y por eso no hay dolor. Entendido. Es una debilidad por fallo mecánico o fallo eléctrico, por así decir. Muy bien visto. Y nos queda la última combinación que me da que es la que hace sonar todas las sirenas. No te equivocas. Débil y con dolor. Uf. Esta es la combinación más seria. Podría ser un desgarro de grado 2, donde hay un daño estructural importante. Pero, Y el libro lo advierte, este patrón también puede aparecer en patologías graves, una fractura que no se ha visto, una artritis en fase muy aguda o incluso un cáncer de hueso. vaya. Si un fisio se encuentra con esto, con debilidad y dolor, tiene que parar y mirar con muchísimo más cuidado. Es una bandera roja mayúscula. Entonces, si unimos todas las piezas del puzzle, ¿qué significa todo esto? La conclusión es que la fisioterapia, cuando se hace bien, es un proceso de investigación que te deja con la boca abierta. Desde luego. No es solo me duele aquí, pues te doy un masaje aquí. Es entender el cuadro completo. Y sobre todo, es saber reconocer los límites de tu competencia. Es identificar esas banderas rojas Como el síndrome de Horner. o una prueba isométrica débil y dolorosa. Y entender que tu trabajo en ese momento no es tratar, es derivar. Al especialista adecuado. Y hacerlo rápido. Al final, como en toda buena historia de detectives, ningún hallazgo aislado resuelve el caso. Jamás. El diagnóstico nace de tejer juntas la historia del paciente, las pistas visuales y los resultados de las pruebas. Todo tiene que encajar. Exacto. Es un proceso de síntesis. Cada dato, ya sea lo que cuenta el paciente, algo que ves, o el resultado de una prueba, positivo o negativo, es una pieza que te acerca a una conclusión lógica. Y para cerrar, vamos a dejar una idea en el aire, un último concepto del libro para que nos quedemos pensando. Hay un concepto que se menciona que es el del síndrome de doble aplastamiento, Doble aplastamiento. o Double Crush Syndrome. Es una teoría fascinante. Suena potente. ¿En qué consiste? La idea es que un nervio puede sufrir pequeñas compresiones en varios puntos a lo largo de su recorrido. Vale. Cada una de esas compresiones, por sí sola, es tan leve que no daría ningún síntoma. Es subclínica. Ok, no te enterarías. Pero la suma de 2 o más de estos pequeños aplastamientos sí puede ser suficiente para que el nervio empiece a fallar. Y aparezcan los síntomas. Dolor, hormigueo, debilidad.
Sí, Es como la gota que colma el vaso, pero en versión neurológica. justo. Una suba de pequeños problemas que acaban generando uno grande. Precisamente. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. A ver, ¿Cuántos de esos dolores o molestias que tenemos, de esos que van y vienen sin una causa clara, podrían ser en realidad el resultado de una suma de pequeñas disfunciones en distintas partes del cuerpo que simplemente todavía no hemos aprendido a conectar?